Cordial saludo para todos. Mi nombre es Felicita Marcela Muñoz Romero, mi compañera Sor Franelis Arias Tobar y mi compañera Daniela Estrada Ramírez estaremos presentando el día de hoy el componente a la unidad de la fase 4, las formas de la interacción social, vistas de la postura de Wolfman y Alexander. Estos dos referentes teóricos son los que estaremos abordando para tomar estos conceptos. Y para la realización de esta actividad hemos tomado como descripción la película Fragmentado y vamos a estar trabajando los temas de nociones de fachada, idealización, definición de la situación, representación colectiva, guión y poder. Esta película consideramos que tiene la gran cantidad de conceptos dentro de toda su escena. Por tal motivo hemos decidido trabajar sobre esta película los conceptos abordados desde las perspectivas de los autores. Le doy paso a mi compañera Daniela. La representación colectiva resume las formas de pensamiento que ordena en la sociedad y que ésta transmite a los demás. Para Wolfman, esto es un conjunto de influencias recíprocas que se pueden desencadenar en una situación donde se puedan encontrar dos o más personas de manera física o presencial. Podemos encontrar esta teoría cuando las tres chicas tratan de comunicarse. Ya incluso se puede ver la comunicación no verbal con gestos, miradas, actitudes. Ellas hablan para buscar una solución conjunta y poder salir de ese lugar por la situación que están viviendo en ese momento. Analizando entonces el concepto de fachada según Wolfman, quien refiere que las relaciones entre personas o de la sociedad están más dadas a la parte corporal, a la parte cara a cara, al podernos expresar unos con otros teniendo presencia física el uno con el otro, ¿verdad? Entonces vemos que la actuación en escenario de Casey, uno de los personajes principales de esta película, esta joven también tiene una vida muy parecida a la que el autor principal, que es Kevin, llamado Barry, llamado Dennis, llamado Patricia, llamado Samuel, y todos estos personajes que están dentro de estas identidades que habitan dentro del cuerpo de Kevin. Casey también las poseía, ¿verdad? Vemos que su actuación en escenario frente al comportamiento de los demás miembros de la escuela, incluyendo a sus docentes para proteger su esencia. Ella tenía una máscara, ella tenía una forma de comportarse, ella era agresiva, pero esta agresividad de Casey era porque ella quería proteger lo que en su interior había, lo que ella había vivido de niña. Ella sentía que de esta forma podía estar alejada de aquellos que en su momento podrían hacerle daño. Entonces, esa relación estrecha que ella en algún momento podía tener con alguien estaba siendo rota en ese momento de la actuación para ella no sentirse amenazada. Vemos también la determinación de la situación. Kevin adquiriendo distintas personalidades para proteger igualmente de los depredadores. Kevin en cada escena, en cada momento tenía un nombre distinto y así podía identificarse de manera diferente. En este caso, los recuerdos de su madre, porque protegía aquellos pensamientos que en su momento le hacían daño, buscando así la forma de querer ser más fuerte y soportar literalmente los golpes de la vida. Esto era lo que Kevin quería conseguir con su comportamiento o las identidades que tenía. Proyectar una imagen acorde a la situación. Dice que Kevin, siendo Barry, frente a la terapeuta, y vemos una parte de la escena donde Kevin, entonces ya no es Kevin, ya no es Denise, ya no es Patricia, sino que es Barry. Barry era aquel personaje o aquella identidad que podía salir a la luz, que podía dar su presentación frente al mundo. Era tal vez la identidad más segura que poseía Kevin, esa identidad de poderse relacionar con los otros, mientras que Denise y Patricia y Samuel y Hedwin, todas estas identidades tenían falencias, tenían debilidades,
pero la más fuerte en este momento estaba siendo Barry. Continuamos con la comunicación no verbal, y son las expresiones o las gesticulaciones, los movimientos que podemos hacer sin hablar. Vemos aquí a Casey en la primera escena de la película cuando Kevin, siendo Denise, se sube al automóvil y las paraliza con aquel líquido, ¿verdad? Entonces, en medio de esta escena, ella tiene asombro, tiene susto, pero con su mirada le está expresando a Denise que tiene miedo. Está hablando, está expresando a través de un gesto lo que está sintiendo, sin necesidad de hablar. E incluso ella intenta escapar en ese momento de aquel lugar, de aquel vehículo. Vemos también la fachada, imagen pública. Y volvemos a repetir aquí entonces el tema de Barry. Kevin siendo Barry. O también Casey siendo esa niña introvertida, guardada. Esa era su imagen pública. Todos la veían tal vez como una persona muy retraída, pero en su profundidad, en su interior tenía grandes conocimientos, solamente que los guardaba porque no era capaz de expresarlo por todo aquello que ha vivido en su niñez. Muchas veces a uno le pasa también en la vida cotidiana que guarda y reprime algunas cosas, no las expresa. Entonces, creamos una fachada, creamos una imagen pública que es la que damos a conocer, pero cuando llegamos a casa podemos ser otra persona. Es el caso tal vez de la madre, cabeza de familia, que está muy cansada por la noche, pero en el día muestra una cara de felicidad, una cara de alegría, es lo que le quiere expresar a todo el mundo, siendo que está viviendo momentos difíciles, ¿verdad? Pero es la fachada, la imagen pública. Igualmente lo podemos ver en personas importantes como alcaldes, como presidentes. Todas estas personas deben haber creado una fachada, una imagen pública para que sea la visible ante el mundo. Y Alexander entonces nos va a expresar que hace referencia a los aportes de la sociedad. La fachada, todo el tema de interacción social, hace referencia a los comportamientos individuales que son colectivos desde la cultura, desde todo aquello que hace parte y conforma la sociedad. El pensamiento cuenta para lograr resultados dentro del marco de donde vive en comunidad. La definición de la situación, entendida como un proceso en el cual las personas trabajan mancomunadamente. Entonces, en esta escena vemos a Casey tratando de persuadir a Hedwig, personalidad infantil de Kevin. Hedwig era una personalidad que Kevin había adquirido para ser un niño. Recordemos que todo el tema de esta película gira en torno a un niño que fue violado, fue violentado física y psicológicamente por su madre. Aún ese niño vive dentro de Kevin y este niño es llamado Hedwig. Entonces un niño inocente, un niño que se deja engañar, que se deja manipular, porque así lo hacía su mamá con él. Entonces, en esta situación que estamos viendo, estas chicas como que, aunque hay una mentira de parte de Casey, ellas aceptan que ella hable acerca de esto y mienta a Hedwig, a Kevin, para engañarlo, ¿verdad? Entonces aquí vemos un proceso en el cual las personas trabajan mancomunadamente para desglosar el significado de cualquier situación de orden social. Aquí ellas quieren entender cuál es aquella bestia de la que hablaba Denise y hablaba Patricia, las dos personalidades de Kevin en su momento. Vemos en el cuerpo de Barry cómo se expresan todas estas situaciones. Hasta aquí mi aporte, doy paso a mi compañera Franci. Bueno, vamos a hablar un poco de la idealización y nos vamos a referir a dos autores como Gottman y Jeffrey Alexander. Para ambos ver la idealización con diferentes puntos de vista, tanto en los comportamientos de las personas como en el sentido de la supervivencia, es decir, la manera como ellos encajan dentro de la sociedad de acuerdo a su entorno. Según Gottman, las personas presentan una imagen idealizada de sí mismas en situaciones sociales específicas y en la forma de cómo actúan. Él hablaba de esos individuos que asumen comportamientos distintos de acuerdo a su realidad que esté viviendo y que de alguna manera impresionan pues como a los demás. Mientras que para Jeffrey Alexander argumenta que la idealización se refiere a las formas que asumimos dentro de la sociedad y que de alguna manera la idealizamos
idealizamos esos ciertos comportamientos como las prácticas o las normas sociales, tanto en el ámbito cultural, social, político, religioso y también económico. Vamos a hablar entonces también un poco de esa hipnosis de Fragmentado. Fragmentado es una historia de un joven llamado Kevin que sufre o padece de trastornos múltiples de personalidad. Ese joven creó no solamente a la bestia, que es el número 24 de todas esas personalidades que él tiene, sino que creó 23 personalidades más. De esas 23 personalidades, hay 4 que son muy relevantes para Kevin, es decir, que son como esos, de alguna manera, esos protectores de Kevin, y esos 4 es Barry, es Danis, Patricia y también Hedwig. Hedwig es un niño que de alguna manera creó Kevin, ese niño que nunca pudo ser Kevin, ese niño que solo quería amor, solamente quería comprensión, quería ser escuchado, amado, y que Kevin en su niñez nunca pudo ser. Así que ese personaje de Hedwig es ese Kevin niño que él siempre quiso ser y no lo pudo ser porque tuvo una madre maltratadora, una madre que lo golpeaba y que también psicológicamente lo afectaba. También hay otro personaje llamado Patricia. Patricia es el fiel reflejo de la madre de Kevin. Patricia es una mujer poderosa, el fiel reflejo de la madre de Kevin. Patricia es una mujer poderosa, es una mujer que siempre se sale con las suyas y es una mujer que de alguna manera ha creado de manera muy sutil a esa madre de Kevin, como lo había dicho. También hay un personaje que es importante para Kevin, que es Danny. Danny es ese protector también de Kevin y es ese poderoso, imponente, y es uno de los personajes más importantes de la película. Danny también es el que creó o el que enmarca a esa bestia que Hadwin siempre se refería a ella. Y bueno, básicamente esa es como la idealización de todos estos personajes que de alguna manera Kevin creó para defenderse como de lo externo, de ese mundo que para él de cierta manera era salvaje. Y lo digo de esta manera porque su niñez fue un sufrimiento y creo que eso es lo que sucede con la niñez cuando son niños maltratados, ultrajados, y son niños golpeados, crecen con esos resentimientos y a veces hasta con otras personalidades que de alguna manera ellos quieren ser y que nunca pudieron lograr.